Un saludo a todos. En esta ocasión vamos a realizar la implementación de un computador analógico a partir de amplificadores operacionales y ecuaciones diferenciales de segundo orden. Mi grupo de trabajo está conformado por Lozano Daniel y mi persona Salas Kevin. Comenzaré por explicar los procesos teóricos que se realizaron a lo largo de este trabajo. A partir de una función de transferencia de un sistema de segundo orden, se obtiene esta ecuación diferencial. De esta ecuación diferencial se puede obtener la realización de variables de estado, las presentadas aquí abajo. Se pide que se demuestre que estas variables de estado corresponden a la ecuación diferencial de segundo orden presentada anteriormente. El primer paso para hacerlo es separar la derivada de cada variable de estado con su respectiva ecuación y también separar la ecuación de la salida. De la primera ecuación de las entradas se puede obtener algo relacionado con la ecuación diferencial de lo que se espera. Para esto pues se despeja omega sub n por u de t y a la vez se multiplica por omega sub n toda la expresión. Con esto pues del lado derecho de la igualdad tendríamos omega sub n al cuadrado por u de t y al lado izquierdo tenemos similitudes entre las dos ecuaciones. Nótese que la parte azul representa y', la parte roja representa y' y la parte verde representa y de t. Esta parte de verde podemos observar que es la salida. De esto podemos deducir las igualdades que se le dieron a cada variable de estado. A z sub 1 se le dio y' sobre omega sub n, que se obtiene de aquí de esta parte en rojo. A z sub 2 se le asignó y, que a la misma vez ya es la entrada, que se dijo desde un principio, y también cumple lo de verde. Y derivando cada una de estas dos, obtenemos z'1 igual a y2' sobre omega sub n, que es lo que corresponde a este de azul. Y si derivamos z2, tendríamos z2' igual a y despejándole de esta ecuación tenemos esta expresión. Con estas variables de estado deducidas, podríamos hacer la realización del espacio de estados de esta ecuación diferencial y así obtendríamos las matrices de las variables de estados presentadas al principio. Ahora se nos pide la representación en diagrama de bloques de las variables de estado que se ha ido trabajando. Para comenzar se tienen en cuenta estas dos ecuaciones, debido a que hay que confirmar que y es igual a z sub 2 y esta ecuación de acá es la que nos relaciona la entrada con la salida. Para comenzar con la construcción del diagrama de bloques es recomendable que la salida esté simplificada. Por tal motivo, se dividió toda la ecuación por omega sub n. Comenzando con el diagrama de bloques, se observa que hay dos expresiones que se restan y una que se suma. Por lo tanto, necesitamos un sumador con dos entradas que la restan. Esto da como salida z sub 1' sobre omega sub n. Ahora es necesario obtener z sub 1. Para eso vamos a requerir de un bloque integrador que quite la derivada de este z sub 1' y a la vez multiplique por la constante omega sub n para poder simplificar. El trabajo es realizado por este bloque obteniendo como salida z sub 1. En la ecuación z sub 1 está siendo multiplicada por la constante de 2 z, lo cual lo hace este bloque de aquí y a la vez su salida va a restar a la ecuación. Regresando con z sub 1, hay que recordar de la ecuación obtenida anteriormente que z sub 1 se relaciona con z sub 2' sobre omega sub n. Esto quiere decir que si integramos z sub 1 y la multiplicamos por la constante omega sub n, obtendríamos z sub 2. Z sub 2 en la ecuación está restando, por lo que regresa al sumador. Y así obtenemos el diagrama de bloques de las variables de estado de las cuales se estaba trabajando inicialmente. A continuación vamos a trabajar con la implementación electrónica del computador analógico. Primeramente vamos a hacer un recordatorio de algunos de los amplificadores. Estos son los amplificadores utilizados en este caso, el sumador no inversor, el integrador y el amplificador no inversor, con sus respectivas fórmulas que relacionan el voltaje de entrada con el voltaje de salida. Cada uno de los bloques del diagrama de bloques realiza la tarea de cada amplificador. El bloque sumador realiza la tarea del amplificador sumador no inversor con una ganancia de -1. Los bloques de integración realizan el trabajo del amplificador integrador con una ganancia de omega sub n. Y el bloque que multiplica z sub 1 por la constante 2z realiza el trabajo del amplificador no inversor. Empezando a construir el esquema circuital se empieza con el sumador, del cual se obtendría el amplificador sumador con 3 resistencias y resistencia de referencia. Como todas las resistencias tienen el mismo valor en nuestro computador analógico, entonces la ganancia sería de -1. La output del sumador iría hacia el integrador. El integrador, su ganancia está dada por Rint y Cint. Se busca que la ganancia sea omega sub n con los valores de estas dos componentes. La salida del integrador iría hacia un no inversor. El no inversor daría una amplificación de 2z. El valor de amplificación de 2z es controlado por la resistencia variable. Y a la vez la output de este amplificador no inversor iría hacia el sumador, como lo muestra el esquema de bloques. Por último, la output del primer integrador iría hacia otro integrador para así tener como output z sub 2. Z sub 2 regresa al primer sumador. Este primer amplificador cumple la función de invertir la señal, debido a que los amplificadores no inversores, la señal de entrada le cambia la polarización. En conclusión, obtenemos el esquema circuital del computador analógico que se presentó en la guía, y así demostramos que corresponde al diagrama de bloques de las variables de estado que se vienen trabajando desde un principio. Por último, se solicita consultar algunos conceptos acerca de los sobrepicos. Las funciones de transferencia de sistemas de segundo orden, cuando se les da una entrada de escalón, pueden tener dos tipos de respuesta, una sobreamortiguada o una subamortiguada. Esto dependiendo de los polos de su función de transferencia. Los polos reales dan una respuesta sobreamortiguada y los polos complejos conjugados dan una subamortiguada. ¿Qué define si los polos son reales o son complejos? Es el valor de zeta.
Los sobrepicos aparecen en las respuestas subamortiguadas. Para obtener los polos de la función de transferencia de un sistema de segundo orden es necesaria la ecuación que se presenta en pantalla. Nótese que dependen del valor de zeta. Uno de los conceptos solicitados es el sobrepico. El sobrepico es el primer valor máximo al que llega la respuesta de la señal antes de llegar a su estado estable. El tiempo del sobrepico es lo que demora hasta llegar a este tiempo máximo. El tiempo de establecimiento es el tiempo que demora la respuesta de la señal hasta llegar a un estado estable donde los sobrepicos no superen una tolerancia de 2% o 5%. La respuesta de un escalón con un zeta menor a 1 o un factor de amortiguamiento, es decir, que subamortiguada, se puede dar con la siguiente expresión. De esta expresión, al derivarla y hallar el tiempo, podemos obtener esa expresión para poder hallar el tiempo del sobrepico. Si la volvemos a derivar dos veces, podemos encontrar la y máxima con esta ecuación. También esta ecuación puede hallarse de forma porcentual, como se presenta aquí. Y por último, para los tiempos de establecimiento, esto depende del porcentaje de la tolerancia que queremos hallar, ya sea 5% o 2% correspondientes a cada expresión. A continuación, mi compañero dará a conocer las simulaciones hechas para el computador analógico. Muchas gracias. Para el diseño del computador analógico se debe seleccionar un trimmer, tal que la ganancia de este módulo sea equivalente a 2z. Para llegar a esos valores, se utiliza la ecuación del amplificador inversor y se llega a los valores correspondientes para este trimmer. Los integradores deben poseer una ganancia equivalente a la velocidad angular, haciendo un procedimiento similar a como se hizo con el trimmer, y además tomando en cuenta la expresión derivada del amplificador integrador, se llega a que el valor para el condensador es 50 nanofarads tomando una resistencia interna de 5 kΩ. Los valores obtenidos están dentro de los rangos recomendados, de tal manera que el computador analógico funcione correctamente. Además de esto, aquí podemos ver en el diagrama cómo están sus valores relacionados, además de que la gran mayoría de las resistencias son de 10 kΩ. El amplificador operacional que vamos a utilizar es este chip LF347, el cual se debe alimentar en su pin PCC con una tensión positiva de 12 voltios y en su pin PE con una tensión negativa de 12 voltios. Este es el montaje del computador analógico, ya contiene los condensadores y trimmer con los valores diseñados, además de las resistencias de 10K. Como se puede observar, aquí está el montaje y se utilizan dos chips LF347. Los equipos utilizados en la práctica fueron los siguientes: una fuente de poder, la cual suministraba los 12 voltios positivos y negativos para alimentar los amplificadores operacionales, además de utilizar un generador de señales pequeño, como se puede ver en la imagen. El módulo por sí mismo no posee una opción para ajustar el offset y también se tuvo que añadir una tapa adicional para ajustar su ganancia. Y además de esto, utilizamos un osciloscopio pequeño. La señal de entrada UET es un tren de pulsos con una amplitud de 2 voltios y un offset de 1 voltio. Se halló que la frecuencia en la que se estabiliza el sistema es alrededor de los 12 Hz. Como es de esperarse, al aumentar la frecuencia, la relación de magnitud de la señal de salida con respecto a la señal de entrada va a crecer. Lo mismo sucede con la fase y la señal de salida va a comenzar a desfasarse con respecto al VT. Este computador analógico puede ser clasificado como un filtro pasabajo, ya que al aumentar la frecuencia va a llegar un momento en que la ganancia va a ser nula. Para la simulación de este sistema se cargó su correspondiente montaje a Simulink, como se puede ver aquí en la imagen. Para obtener un Z igual a 0.1 se requiere que el trimmer esté configurado en 2 kΩ. Se obtiene el siguiente tren de pulsos donde tiene picos arriba, tanto abajo. Estos pulsos adquieren una forma oscilante, lo cual sugiere que es un caso subamortiguado. Además, se obtiene que el tiempo de pico es de 1.5 milisegundos, el porcentaje sobre pico alrededor de los 73% y el tiempo de establecimiento de 10 milisegundos. Como se puede ver aquí en la escala de tiempo del osciloscopio, cada división en X representa 5 milisegundos, por lo que se puede llegar a un estimado, y los valores experimentales fueron los que se ven en la tabla a mano derecha, que son bastante similares a los obtenidos en la parte teórica. En la simulación se obtiene algo bastante similar. Se puede ver que tanto arriba como abajo está esa señal oscilante, lo que sugiere el caso amortiguado, y esa señal está convergiendo a un valor de establecimiento, y además la forma concuerda, y a su vez la escala también está concordando con lo que obtuvimos en los resultados experimentales. Ahora bien, por un Z igual a 0.3, el trimmer debe ser configurado en los 6 kΩ. Aquí en la gráfica de la izquierda se puede ver el tren de pulsos. Como se puede ver, estos picos disminuyeron, se están atenuando, y a mano derecha se puede ver con mayor detalle este fenómeno, donde el porcentaje de sobrepico, si bien se puede observar, se disminuyó. Aquí se pueden ver los valores experimentales y los teóricos a mano izquierda en la tabla, y son bastante similares. Una vez más tenemos la simulación que los resultados son bastante similares, además los picos se atenuaron. Para Z igual a 0.5 se puede observar que este fenómeno continúa sucediendo. Los picos están disminuyendo, lo que quiere decir que el porcentaje de sobrepico disminuye cada vez más. Además, el tiempo de establecimiento también disminuye. Con respecto a la similitud de los datos experimentales y teóricos, aún guardan un cierto grado de similitud. En la simulación esto cada vez más se parece a una onda cuadrada. Para Z igual a 0.7, los resultados obtenidos teóricamente difieren un poco con los experimentales. Es aquí donde comienza a haber unas ciertas diferencias, y esta es la respectiva simulación para Z igual a 0.7. Ahora bien, para el caso de Z igual a 1, sucede algo, y es que en la expresión del tiempo de sobrepico, al quedar Z igual a 1 en la raíz, esta raíz que está en el denominador de la fracción va a ser 0, y por lo tanto ese tiempo de sobrepico va a tender infinito. Sin embargo, en la experimentación se puede comprobar que esto no es así, y el tiempo de sobrepico toma lugar aproximadamente a los 50 milisegundos. Asimismo, el porcentaje teóricamente debería ser del 100%, pero esto realmente no es así. Esto se puede ver a las limitaciones físicas de alimentación de los operacionales, y es que está alrededor del 50% este porcentaje de sobrepico, y el tiempo de establecimiento, sin embargo, teóricamente debería haber disminuido, pero aquí parece no estarse estabilizando tanto como en los otros casos. A continuación se puede ver la parte de la simulación para Z igual a 1. Como se puede observar, a medida que Z iba aumentando, esta onda se iba haciendo cada vez más cuadrada, y aquí se ve que casi estos picos están bastante atenuados. Ahora bien, nos hacemos la pregunta: ¿qué sucede si Z adquiere valores negativos? Aquí se puede ver la ecuación de transferencia asociada a sistemas de segundo orden. Como bien ya podemos saber, si Z adquiere valores negativos, los polos van a estar ubicados en el semiplano izquierdo, y además, por el criterio de Rutherford, esto, al ser 0 o menor que 0, estos polos simplemente se considera que el sistema ya se sabe que es inestable.
Para los casos individuales z igual a menos 0.1 y z igual a menos 1, estas son las ecuaciones de transferencia asociadas. Como se puede ver, estos sistemas claramente son inestables. Los polos están ubicados en el plano izquierdo. Además, estos polos son los siguientes. Lo que va a suceder en el caso de z igual a menos 0.1 es que vamos a tener un caso de supamortiguamiento, es decir, que la señal va a comenzar a oscilar con respecto al eje x. Y para el caso de z igual a menos 1, tenemos un caso de polos repetidos y la solución de esta ecuación diferencial va a ser una exponencial. Sin embargo, estos dos sistemas son inestables. Ahora bien, podemos comprobar aquí en la simulación de que esto es cierto. Cuando z igual a menos 0.1 se tiene un caso de supamortiguamiento y el sistema es inestable en sí mismo. A medida que va creciendo esto va a tener valores que son bastante grandes. Para z igual a menos 1 se tiene un caso de un exponencial que realmente es un exponencial con un exponente bastante grande. Y esto no es un caso supamortiguado, como se puede ver, los polos no eran conjugados complejos. Ahora bien, para responder a la pregunta ¿qué sucede si se elimina el módulo de trimmer de este sistema? Pues bien, si ponemos en corto esa parte del circuito, básicamente lo que estamos quitando es el factor de 2z. Y al quitar esto, inmediatamente queda este sistema como lo estamos viendo aquí, donde z es igual a menos 0.5, por lo cual es un sistema inestable. Teóricamente, el sistema va a tener la siguiente forma: se tuvo eso con un código MATLAB, donde los límites superiores e inferiores deben ser 12 y menos 12 vueltas respectivamente, ya que por limitaciones físicas no se puede pasar el sistema de esos valores, aunque sea inestable. Esto significa que esto prácticamente es un generador de ondas, pero este sistema es inestable por sí mismo. Si esto no tuviese límites físicos, esto oscilaría prácticamente hasta el infinito. Aquí se pueden ver sus variables de estado asociadas, así mismo como sus valores de z1, z2 y su ecuación diferencial y su función de transferencia, que claramente demuestra que este es un sistema con los polos en el semiplano izquierdo. Se configura el sistema de tal manera que este sea inestable, poniendo en corto los dos puntos del circuito para quitar este módulo. Como se puede ver en el osciloscopio, ya no hay picos como se podía ver anteriormente, sino que el sistema llega hasta un punto y se queda ahí quieto. Esto quiere decir que los límites físicos no dejan que la señal sobrepase esos límites, y además al cambiar el valor de z, la señal prácticamente no cambia. Ahora bien, con el sistema configurado de esta misma manera, vamos a ver cómo es la respuesta al escalón. Para eso se ha puesto un pulsador, de tal manera que al inicio solamente se puede ver ruido, y tan pronto se presiona el pulsador, la señal de salida pasa casi que inmediatamente a ser un valor máximo, por lo que se puede deducir que este sistema es inestable y está pasando muy rápidamente a valores muy grandes. Sin embargo, las limitaciones físicas no permiten que la señal sobrepase los 12 voltios.